Para entender la realidad del aumento de contagios, sobre todo entre jóvenes, hacemos contacto con una enorme especialista en el tema de la pandemia que se ha llevado pues todos estos meses estudiando. Es la doctora Rosalind Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Doctora, qué gusto saludarla. Buen día. Buen día, Daniel. Mucho gusto. Me parece que es como un cóctel explosivo lo que está sucediendo con los jóvenes, no solo en México, en todo el mundo, pero bueno, el tema que nos importa más es México. ¿Por qué? Porque son el grupo menos vacunado, evidentemente, por el Programa Nacional de Vacunación y la logística de este, pero también porque son, pues, dos cosas. Los que están moviendo la economía en mayor medida, los que están saliendo a trabajar, los que están teniendo una vida, pues, relativamente normal, y porque también hay un hartazgo entre ellos que los ha hecho salir, ir a fiestas, aunque sea de forma clandestina, regresar un poco a sus actividades. ¿Estoy en lo correcto? Así es, totalmente, es una combinación. Estamos frente a varios factores. Un factor es que obviamente la variante Delta ya está atacando más a los jóvenes, eso es indudable. En las anteriores variantes obviamente se observaba que incluso los niños presentaban pocos síntomas o eran asintomáticos. Con la variante Delta los niños ya están presentando síntomas y los jóvenes obviamente estamos en un punto en el que en la pandemia los jóvenes son los que no están vacunados en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Enfocándonos en México, obviamente la segunda ola, el segundo repunte fue de los adultos mayores, fue donde se presentaron la mayoría de las defunciones, pero desafortunadamente en este tercer repunte son los jóvenes. ¿Por qué? Porque no están vacunados, porque son los que tienen mayor movilidad. Como tú lo mencionas, la economía, bueno, no permite que ellos no dejen de trabajar, tienen que salir a trabajar y además, bueno, muchos están saliendo a fiestas, a conciertos, etcétera. Entonces sí es importante que las autoridades ya, afortunadamente en la Ciudad de México se está acelerando ya la vacunación en personas de 30 a 39 años, pero todavía faltan las personas de 20 a 39 años, los menores de 18 años y además las personas que tienen 40 a 49 años que solamente tienen una dosis. Entonces vamos a estar viendo un aumento de casos considerable. ¿Por qué? Porque la variante Delta es mucho más transmisible, es doblemente transmisible y al ser más transmisible, no es que biológicamente sea más agresiva, pero al ser más transmisible da oportunidad a que personas se contagien y entonces puedan estar hospitalizadas, terminen en el hospital y desafortunadamente fallecer. Doctora, el tema de la variante Delta en los niños, ¿es una característica propia del coronavirus en esa variante que sea más dañino que la primera que tuvimos a los niños? ¿O también tiene que ver con el tema de que los niños no están vacunados? Es decir, sería difícil saber si los adultos mayores todavía no estuvieran vacunados, si no existiera una vacuna, o si efectivamente científicamente se podría comprobar que es más dañina para los niños y los jóvenes que el coronavirus original. Desafortunadamente, como lo menciono, al ser más transmisible, lo que está pasando es que el virus se está adaptando mayormente al huésped, ¿no? El huésped, anteriormente, la mayoría de los huéspedes eran adultos mayores, eran los que se contagiaban mucho más fácil y era el huésped clave, ¿no? Ahora, en este punto, el virus ya se adaptó para poder en el receptor, en las células, unirse de forma mejor, ¿no? Al receptor como tal, y entonces, bueno, ahora está atacando niños. Entonces, como lo menciono, sí no se ha comprobado como tal, no ha salido un artículo al respecto, o se han exhibido resultados concluyentes, pero sí, definitivamente el ser más transmisible, la variante Delta, hace que contagie de una forma más fácil a niños y jóvenes. ¿Qué hacer, doctora? ¿Qué hacer en un país con las características de México? Pues por un punto, bueno, tenemos el regreso a clases. Yo creo que el regreso a clases no tendría que suceder, definitivamente. Y si insisten en que suceda, tiene que haber medidas detrás, tiene que haber un plan detrás. Y la importancia de la vacunación. Aquí lo único es, esta pandemia se está convirtiendo en la pandemia de los no vacunados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos otros países, es la pandemia de los no vacunados. Entonces, tendría que acelerarse el plan de vacunación aún más, ¿no? Ayer se alcanzaron, bueno, cifras un poco más altas, ¿no? Arriba de los 500,000 dosis, pero se tendría que acelerar mucho más e incluir ya a otras edades, estar vacunando, ya se tendrían que estar vacunando también a los de 18 años. Bueno, obviamente no es posible por la logística como tal, pero sí acelerar la vacunación, eso es lo importante, y también tratar de pensar en vacunar a los menores de 18 años. Ahora, hablaba del regreso a clases, que ha sido un tema sumamente polarizante en México.
cuando se abrió el tema de las aulas, la mitad del país estaba en contra, la otra mitad estaba a favor. Cuando se cerró de nueva cuenta sucedió lo mismo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué características tiene o no tiene México, por lo cual usted opina que el regreso a clases no se puede dar? Sí, México está en un punto donde, bueno, la vacunación obviamente no está alcanzando arriba del 50%, por ejemplo. En otros países sí se regresaron a clases, por ejemplo, en Alemania, en varios países de Europa, pero se están haciendo pruebas constantes. A los niños se les están haciendo pruebas, a los padres, a los maestros, ¿no? En México no se tiene esa infraestructura. Además, se tendría que cambiar la infraestructura de las propias escuelas, se tiene que mejorar la ventilación, se tendría que instalar ciertos sistemas de ventilación diferentes, ¿no? Entonces, eso todavía creo que México no estaría preparado para eso. Ya se probó, ¿no? Hace algunas semanas con el regreso a clases, ¿no? Que se vieron varios casos, ¿no? Entonces ya lo vimos, que no, México no está preparado, y menos en medio de un tercer repunte tan grande como este. Bueno, doctora, pues lamentablemente, y lo digo en el mejor sentido, tendremos que estar en contacto de nueva cuenta con usted de forma casi permanente, claro, porque esta tercera claro, ola pues ya está aquí, es imposible negarlo, y está afectando a otro sector de la población. Gracias. Así es, con mucho gusto, Daniel. Buenos días.